Estaba a punto de transferir mi empresa a mi hijo. Mi nuera me sonrió con esa dulzura ensayada que ahora sé que era veneno puro y me tendió una taza de café caliente. Mi nombre es Vicente Calderón, y a mis 67 años, apenas un par de años más joven de lo que marca mi documento de identidad, pensaba que ya lo había visto todo en el mundo de los negocios en Madrid. Me equivocaba. La traición más amarga no me esperaba en un consejo de administración, sino en mi propia casa de La Moraleja, disfrazada de reunión familiar un martes por la mañana. Había levantado Calderón Promociones S.A. desde la nada, convirtiéndola en un imperio inmobiliario valorado en 20 millones de euros. Aquel chalet de piedra en las afueras de la capital había sido mi refugio y el de Leonor durante 30 años. Ella se había ido hace ya una década, pero algunas mañanas todavía esperaba encontrarla en la cocina, discutiendo sobre el precio del aceite o el tiempo en la sierra. Marcos, nuestro único hijo, llevaba 5 años trabajando en la empresa. No era un lince para los negocios, pero era de mi sangre, y en España eso siempre ha pesado más que un máster en el IE. Aquella mañana, Carmen, nuestra asistenta desde hacía 20 años, ya había preparado el café. Carmen era silenciosa y eficiente, pero ese día algo no encajaba. Sus manos temblaban mientras colocaba el servicio de porcelana y sus ojos no paraban de mirar hacia la ventana, buscando algo que no estaba allí. ¿Todo bien, Carmen?, le pregunté. Sí, don Vicente, respondió ella. Su voz sonaba demasiado tensa, demasiado controlada. Marcos me había llamado la noche anterior. Papá, tenemos que hablar del plan de sucesión. Ya es hora. Tenía 40 años y estaba casado con Lucía, una mujer con un pasado oscuro en la industria farmacéutica que se había unido a nosotros como directora de marketing hacía 2 años. Llegaron a las 10 en punto. Marcos vestía un traje de sastre impecable. Lucía traía una caja de pasteles de la Mallorquina y un termo con 3 tazas de café. Buenos días, papá, dijo Marcos, dándome un beso en la mejilla. Fue un gesto mecánico, casi administrativo. Lucía ha traído tu tueste natural favorito de esa cafetería nueva en la calle Serrano, añadió él. Me pareció extraño. El café de Carmen ya estaba servido en mi taza azul favorita, pero Lucía estaba desplegando las nuevas tazas con una sonrisa de escaparate. ¡Qué detalle!, dije, aceptando la taza. El aroma era distinto, ligeramente metálico, con un toque amargo que no reconocí. Nos instalamos en mi despacho. Marcos extendió un fajo de documentos sobre la mesa de caoba. Solo son trámites, papá. Necesitamos que firmes esto hoy mismo para formalizar el traspaso de poderes. Alcancé la taza de café. Lucía me observaba con una intensidad depredadora que debería haberme hecho sospechar. Fue entonces cuando Carmen apareció a mi lado, cargando una bandeja con unos supuestos recibos de la luz. Tropezó de una forma torpe, algo inaudito en ella. La bandeja golpeó la mesa, los papeles volaron por el aire y, de repente, sentí su boca pegada a mi oreja. No lo beba, señor, susurró con una urgencia que me heló la sangre. Por favor, confíe en mí. Su mano accidentalmente golpeó mi brazo. El café se derramó sobre los documentos y la mesa de madera noble. Marcos soltó un taco. Carmen empezó a pedir perdón profusamente, derribando más cosas en un caos calculado. En medio de la confusión, Lucía agarró una de las tazas, ya no sabía cuál era cuál, y dio un trago largo para calmar los nervios. Por Dios, Carmen, mira qué has hecho. Espetó Lucía limpiándose una mancha en la chaqueta. Pero Carmen no la miraba a ella. Me miraba a mí con una mezcla de pánico y alivio. 5 minutos de limpieza después, Marcos seguía irritado por los documentos arruinados. Entonces, Lucía se puso pálida. Sucedió muy rápido. Un momento estaba quejándose de la tintorería y al siguiente se tambaleaba en la silla. Me siento rara, cariño, murmuró.
Marcos se acercó a ella. ¿Qué pasa? ¿Te has mareado? Todo me da vueltas. Intentó levantarse, pero sus piernas cedieron. Se desplomó en la alfombra y entonces lo vi. El temblor en sus manos, el sudor frío en su frente y sus pupilas reducidas a la mínima expresión, como cabezas de alfiler. Llamad al 112. Grité. Marcos ya tenía el móvil en la mano, pero su voz sonaba extrañamente ensayada mientras hablaba con emergencias. Sí, mi mujer. Se ha desmayado. El cuerpo de Lucía se puso rígido, arqueándose en una convulsión violenta mientras la taza que sostenía se hacía añicos contra el suelo. Carmen se movió rápido, poniéndola de lado para que no se asfixiara. Yo me quedé de rodillas junto a ellas, intentando procesar lo que estaba viendo. ¿Una intoxicación alimentaria? ¿Un ictus? Pero la advertencia de Carmen seguía retumbando en mi cabeza como una campana de iglesia. No lo beba. Confíe en mí. Ese café era el que me correspondía a mí. El que Lucía había bebido por error. La ambulancia del SAMUR llegó a los 6 minutos. Los paramédicos trabajaron con la precisión de un reloj suizo mientras subían a Lucía a la camilla. Me quedé observando la cara de Marcos cuando creía que nadie lo miraba. He pasado 40 años aprendiendo a leer a la gente para construir mi empresa, y lo que vino fue miedo por su mujer moribunda. Fue puro cálculo. El Hospital de la Paz, en el norte de Madrid, estaba a apenas unos kilómetros de casa. Las puertas automáticas de urgencia se abrieron con un siseo metálico y llevaron a Lucía directamente a un box de críticos. Apareció una doctora, de unos 40 y tantos años, con el pelo oscuro recogido en una coleta tirante. Su placa decía, DRA. Elena Martín, Medicina de Urgencias. ¿Qué ha pasado? Preguntó con voz firme. Marcos empezó a hablar atropelladamente. Estábamos tomando café. Colapso. Convulsiones. Era bueno en esto. 42 años a su lado y nunca me había dado cuenta de lo gran actor que era mi hijo. ¿Alguna alergia conocida? La doctora Martín examinaba la forma inerte de Lucía. Ninguna, respondió Marcos. Tiene las pupilas muy contraídas. El ritmo cardíaco es errático, comentó ella hacia una enfermera. Haced un cribado toxicológico completo, hemograma, panel químico y añadid niveles de arsénico. Ahora. ¿Arsénico? La sorpresa de Marcos sonó genuina. Estaba cubriendo sus huellas. Pero la expresión de la doctora me indicó que ella ya sospechaba algo. Se giró hacia mí. Usted estaba allí, señor Calderón. Sí, estábamos en mi despacho. Mi asistenta derramó el café, hubo confusión. Lucía bebió de una de las tazas. ¿Qué taza era la destinada a usted, señor? La pregunta me golpeó como un puñetazo. No lo sé. Todo pasó muy rápido. Voy a pedir análisis de sangre para usted también. Si ese café era para usted. No terminó la frase. Un agente del Cuerpo Nacional de Policía llegó mientras me extraían sangre. El oficial Rodríguez. Protocolo obligatorio, explicó la doctora Martín. Una sospecha de envenenamiento requería notificación a las autoridades. Marcos se revolvió en su silla. ¿Envenenamiento? Es una locura. Nadie le respondió. Los resultados llegaron 90 minutos después. La doctora Martín regresó con una tablet y una expresión que me lo dijo todo. Su nuera tiene una intoxicación aguda por arsénico. Una dosis letal. Está en estado crítico. Mantuve mis manos firmes. Años de entrenamiento empresarial. Nunca muestres debilidad. ¿Y yo? Usted presenta una exposición crónica al arsénico, señor Calderón. Un envenenamiento constante a dosis bajas durante aproximadamente 3 meses.
Vamos a empezar la terapia de quelación inmediatamente. 3 meses. Julio, agosto, septiembre. El cansancio que yo achacaba a la edad, las náuseas que atribuía al estrés, la confusión durante las juntas de accionistas. Alguien me había estado matando lentamente. Y hoy debía ser el día en que finalmente funcionara. ¿Quién tiene acceso a sus comidas y bebidas? Preguntó la doctora. Mi hijo, su mujer. Mi asistenta. El inspector querrá hablar con todos ellos. A través de la ventana de la sala de consultas, podía ver a Marcos en el pasillo. Tenía el móvil fuera, los dedos moviéndose rápido por la pantalla, escribiendo a alguien, destruyendo pruebas. Quizá yo le había enseñado todo sobre negocios, como leer un balance, negociar un contrato, detectar debilidades, pero también le había enseñado, sin querer, a ocultar lo que realmente sentía, a actuar. Él levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron a través del cristal. Por un segundo, su máscara resbaló. No vi culpa, ni miedo. Solo ese mismo cálculo frío, como si estuviera resolviendo un problema técnico, planeando su siguiente movimiento. Mi hijo, el niño que yo había criado, el hombre para el que había construido un legado. Había sobrevivido a crisis inmobiliarias, opas hostiles y recesiones. Sabía distinguir entre la mala suerte y el sabotaje deliberado. Esto no era un accidente. Era un asesinato premeditado, metódico y paciente. Y mientras miraba a mi hijo tras el cristal de urgencias, un solo pensamiento retumbaba en mi mente. Se suponía que yo debía estar muerto. Encontré a Carmen a la mañana siguiente en la capilla del hospital. Estaba sola en el último banco, con el rosario entre las manos y lágrimas corriendo por su rostro. Señor Calderón, lo siento tanto. Me senté a su lado. La capilla olía a cera y a limpio, un aroma que me recordó a Leonor. Usted me salvó la vida, Carmen. Debí decírmelo antes. Sus manos temblaban mientras sacaba un pequeño cuaderno de espiral de su bolso. La vi hace 6 semanas. Doña Lucía estaba en la cocina antes del desayuno. Tenía un frasquito con un líquido transparente. Echó unas gotas en su café y lo removió. Se fue como si nada. Dentro del cuaderno había 3 meses de anotaciones meticulosas. Fechas, horas, observaciones. 15 de julio. El señor se queja de náuseas. La SRA. Lucía en la cocina sola a las 6:30 horas. 3 de agosto. El señor está mareado durante una llamada. Café preparado por la SRA. Lucía. 10 de septiembre. El señor se confunde en la junta. La SRA. Lucía hizo el café esa mañana. Usted se ponía cada vez más enfermo, dijo Carmen. Solo los días que ella venía temprano e insistía en ayudar con el desayuno. Me enseñó fotos en su móvil. Borrosas, pero lo suficientemente claras. Lucía en la encimera de mi cocina con un vial en la mano. Otra de su bolso abierto con el frasquito visible. También los grabé hablando. Con mi móvil en el bolsillo del delantal. El sonido era terrible, pero se distinguían las voces. Marcos y Lucía, en algún lugar de mi casa. La dosis final, decía la voz de Lucía, en cuanto firme el traspaso de la empresa. Y otra grabación de hacía una semana. Los síntomas son perfectos, decía Marcos. Solo necesitamos que confíe en nosotros una vez más. Me quedé allí, en el banco de la capilla, escuchando a mi propio hijo conspirar para matarme. ¿Por qué no me lo dijo? Pregunté. Usted le quería tanto. Estaba tan orgulloso. Tuve miedo de que no me creyera, de que me despidiera y entonces ya no pudiera protegerle más. Su voz se quebró. Hace 20 años, mi hija necesitó una operación de corazón en Houston. El seguro no cubría nada.
Usted lo pagó todo. 400.000 euros. Usted salvó su vida. No podía dejar que le mataran. Se lo debía. Usted no me debía nada, Carmen. Ahora soy yo quien se lo debe todo. La puerta de la capilla se abrió con un eco sordo sobre el suelo de piedra. Entró una mujer de unos 50 años, con un traje de chaqueta práctico y una placa en el cinturón. Vicente Calderón. Soy la inspectora Clara Bradford, de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. La doctora Martín me dijo que podría encontrarlo aquí. Nos trasladamos a una sala de consultas privada. Bradford lo grabó todo mientras Carmen le entregaba el cuaderno, le enseñaba las fotos y reproducía los audios. Sus manos no dejaron de temblar en ningún momento. Señora Palmer, dijo la inspectora, usando el apellido de casada de Carmen, ¿por qué no denunció esto antes? Tuve miedo. Don Marcos me amenazó con despedirme 2 veces el mes pasado, decía que era una metomentodo. Pensé que si los acusaba sin pruebas. Pero reunió las pruebas, concluyó Bradford. Tenía que hacerlo. La inspectora estudió el cuaderno y escuchó las grabaciones 3 veces antes de mirarme. Señor Calderón, basándonos en esto, su hijo podría estar implicado en una conspiración para cometer asesinato. Vamos a necesitar órdenes de registro para su casa, la residencia de su hijo y su despacho. Hizo una pausa. ¿Hay algo más que no nos haya contado? Pensé en las cámaras. Aquellas que había instalado 3 semanas atrás, cuando mi instinto de viejo tiburón de los negocios me gritó que algo olía a podrido. Las cámaras que lo habían captado todo. Todavía no, dije. Bradford entornó los ojos, sabía que me guardaba algo, pero no presionó. Esa misma tarde, tomé una decisión. Volvimos a reunirnos y esta vez no me callé nada. Instalé cámaras de seguridad ocultas hace 3 semanas, confesé. La pluma de la inspectora se detuvo en mitad de una nota. ¿Usted qué? Vigilancia profesional, video y audio, en mi despacho y en el salón. ¿Por qué no lo mencionó ayer? Necesitaba estar seguro de que podía confiar en usted. Acabo de hablar con mi abogado y ya sé dónde estoy legalmente. Se lo cuento ahora. ¿Por qué puso las cámaras? Preguntó ella. Marcos insistió demasiado en esta reunión, llamó 3 veces en una semana. Y la preocupación de Lucía por mi salud sonaba a guión de telenovela barata. Llevo 40 años calando a la gente, inspectora. Mi instinto me decía que algo iba mal, pero quería pruebas de que solo era un viejo paranoico. ¿Y lo era? Preguntó Bradford. No. 2 horas más tarde, revisamos las grabaciones en un portátil. Fecha. 2 semanas antes del incidente. Mi despacho. Marcos y Lucía estaban solos. Lucía sostenía un vial. Esta es la dosis final, decía ella en la pantalla. ¿Está segura de la cantidad? Preguntaba mi hijo. Provocará una parada cardíaca en cuestión de horas. Para cuando alguien quiera buscar arsénico, será demasiado tarde y no dejará rastro. El arsénico imita perfectamente un fallo cardíaco, el forense verá exactamente lo que nosotros queramos. Ella sonrió, fría y clínica. Una vez que firme el traspaso de la empresa esa mañana, lo hacemos. Entonces será todo nuestro. Los 20 millones de la empresa más los seguros. Vimos más metraje. Días enteros de planificación, cálculos de dosis, coartadas. Marcos hablaba de vender la constructora inmediatamente y mudarse a un país cálido. Lucía buscaba en Google países sin tratado de extradición con España. Cuando terminó el último clip, me recliné en la silla. Había visto esto cada noche durante 2 semanas, esperando que Marcos cambiara de opinión, que mi hijo recordara lo que significaba el honor o la lealtad. Nunca lo hizo, dije con la voz quebrada. ¿Por qué no los confrontó? Preguntó la inspectora.
Porque necesitaba pruebas irrefutables y porque lo quería demasiado como para creerlo hasta que no tuve otra opción. Bradford no perdió el tiempo. Consiguió las órdenes y los registros empezaron a la mañana siguiente. Encontraron el vial de arsénico en el despacho de Lucía, escondido en un cajón con doble fondo. Los forenses financieros rastrearon 500.000 euros desviados de las cuentas de la empresa a la cuenta personal de Marcos durante los últimos 8 meses. Pequeñas transferencias estructuradas para no hacer saltar las alarmas de Hacienda. Y luego estaban las pólizas de seguro. 7 millones de euros sobre mi vida, con Marcos como único beneficiario, contratadas hacía 8 meses, justo cuando empezó el desfalco. Justo cuando Lucía empezó a interesarse por mi dieta y mis niveles de estrés. Bradford me llamó esa noche. Vamos a detenerlos a los dos mañana mismo. Las pruebas son abrumadoras. ¿Y Lucía? Pregunté. La interrogaremos en cuanto esté estable. Hizo una pausa. Señor Calderón, ¿su testamento actual deja todo a nombre de Marcos? Miré por la ventana del hotel donde me había instalado. Ya no podía dormir en mi propia casa. Ya no. Lo cambié hace 2 semanas, el día después de ver esas grabaciones. ¿Cómo lo cambió? Quiso saber ella. Si Marcos me traicionaba, no heredaría nada. Todo el patrimonio pasaría a una fundación para la prevención del maltrato a personas mayores. Bradford se quedó en silencio al otro lado de la línea. Así que su hijo intentó asesinarlo por una herencia que nunca iba a recibir. Esa es la ironía, inspectora. Destruyó su vida por absolutamente nada. ¿Él lo sabe? Preguntó ella. Sonreí sin pizca de alegría. Todavía no. Pero se va a enterar pronto. Día 4. Mi abogado deslizó un documento sobre la mesa frente a la inspectora Bradford. El codicilo está fechado 2 semanas antes del incidente, explicó. Bradford leyó en voz alta. En caso de que mi hijo, Marcos Calderón, sea hallado culpable de traición mediante violencia, robo, fraude o intento de daño, la totalidad de mi patrimonio se destinará a un fideicomiso para la Fundación Calderón para la Protección de Mayores. Me miró fijamente. ¿Escribió esto el día después de ver las grabaciones? Sí, respondí con firmeza. No podía permitir que heredara aquello por lo que estaba dispuesto a matarme. Es la ironía suprema, añadió ella. Intentó asesinarlo por 20 millones de euros que nunca iba a oler. En ese momento, el teléfono de Bradford sonó. Se retiró un momento y regresó con noticias frescas. Una mujer llamada Lisa Henderson acababa de personarse en la comisaría de Canillas. Trabajaba con Lucía en la farmacéutica y confesó que el arsénico había desaparecido del laboratorio hacía 6 meses. Según Lisa, Lucía le hacía preguntas extrañas sobre cuánto tiempo permanecía el arsénico en sangre y si un fallo cardíaco podía enmascarar el veneno. Las cámaras de seguridad de la empresa confirmaban que Lucía entró en la zona de acceso restringido el 15 de marzo y salió con los bolsillos de su bata sospechosamente llenos. Esto demuestra la premeditación, sentenció Bradford. 6 meses de planificación. El arresto de Marcos se produjo 2 semanas después, a las 6 de la mañana. Pidió verme, pero no dije una palabra. Lucía ya había sido trasladada de la unidad de agudos a la cárcel de Soto del Real. Ambos fueron acusados de conspiración para el asesinato, intento de homicidio, malversación y robo de sustancias controladas. Se les denegó la libertad bajo fianza. 6 meses después, caminé por los pasillos de la Audiencia Provincial de Madrid. La sala estaba abarrotada de periodistas y curiosos atraídos por el titular. El hijo que envenenó a su padre por millones. Marcos estaba sentado en el banquillo con un traje que yo mismo le había comprado las navidades pasadas. Cuando me vio, intentó fingir remordimiento, pero yo ya conocía su verdadera cara gracias a las grabaciones. Todos en pie, anunció el alguacil.
La magistrada Patricia Morrison presidió la sesión. La fiscal, una mujer implacable llamada Raquel Thornton, empezó a desgranar los cargos. El envenenamiento sistemático, el desfalco, el fraude a los seguros. Pensé en el tiempo que mi hijo pasó planeando mi muerte. 8 meses de cálculos mientras me sonreía cada mañana en el desayuno. Todo para un legado que ya no le pertenecía. Mi verdadero legado ahora sería asegurar que otros padres no sufrieran lo mismo. En el tercer día del juicio, la sala se quedó a oscuras. Thornton reprodujo el video de mi despacho. La voz de Marcos llenó el silencio. No puedo esperar a que el viejo desaparezca. Esa empresa debería haber sido mía hace años. Un miembro del jurado soltó un jadeo de horror. Luego vino el clip de Marcos riendo. Mañana por la tarde seremos millonarios. Esa risa, cargada de una alegría macabra por mi muerte, fue lo que terminó de hundirlo. Cuando las luces de la sala se encendieron de nuevo, el ambiente en la audiencia provincial era pesado, como si todos hubieran sido testigos de algo que preferirían no haber visto jamás. La fiscalía llamó a estrados a Carmen Palmer. Caminó hacia el estrado con un vestido azul marino y las manos entrelazadas. Su voz temblaba al jurar decir la verdad. ¿Cuánto tiempo trabajó para Vicente Calderón? Preguntó la fiscal Thornton con suavidad. 20 años, respondió Carmen. ¿Observó algo inusual en el comportamiento de Lucía Calderón? Carmen describió aquella mañana, 6 semanas antes del incidente, cuando vio a Lucía con el vial en la cocina y cómo mi salud empezó a deteriorarse. ¿Por qué no se lo dijo al Sr. Calderón de inmediato? Insistió la fiscal. Porque él quería tanto a su hijo. Tenía miedo de que no me creyera, de que Marcos me despidiera y yo ya no pudiera protegerle más. Así que reuní pruebas. Fotos, grabaciones, lo anoté todo. Tenía que salvarlo. Lágrimas rodaron por sus mejillas mientras recordaba cómo yo había salvado la vida de su hija 20 años atrás pagando su operación. La sala estalló en un aplauso espontáneo que la magistrada Morrison tuvo que aplacar. Marcos levantó la vista y miró a Carmen con un odio visceral. Después testificó Lisa Henderson sobre el robo del arsénico y los peritos financieros confirmaron el desvío de los 500.000 euros y la póliza de 7 millones. Cada pieza encajaba en un plan sistemático de 8 años de desfalco y meses de envenenamiento. Cuando llegó mi turno, caminé hacia el estrado sintiendo cada uno de mis 67 años. Mi nombre es Vicente Calderón y Marcos es mi único hijo. Mi voz se mantuvo firme por el entrenamiento empresarial, pero mis manos no dejaban de temblar. Lo crié para valorar el honor y la lealtad familiar, dije, mirando a Marcos, que mantenía la vista fija en la mesa. El veneno no fue lo peor. Lo peor fue verle sonreírme cada día mientras planeaba mi asesinato. Desayunar con él, discutir de negocios, creer que construíamos algo juntos cuando él me estaba matando lenta y deliberadamente. Instalé esas cámaras esperando estar equivocado, rezando para que mi hijo eligiera el amor sobre el dinero. Tragué saliva con dificultad y miré a mi hijo directamente a los ojos. Él eligió el dinero cada vez. Marcos, no solo intentaste matar mi cuerpo, mataste al padre que te amaba. Ese hombre murió en el momento en que vi esas grabaciones y nunca va a volver. El jurado deliberó durante 6 horas. Cuando regresaron, sus rostros lo decían todo. Culpables de conspiración para el asesinato en primer grado, culpables de intento de homicidio, culpables de malversación. La sentencia de la jueza Morrison fue final. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Mientras le ponían las esposas y lo sacaban de la sala, Marcos me miró una última vez. Busqué remordimiento o dolor, pero solo vi rabia. No era culpa por lo que había hecho, sino furia porque su plan había fallado. Mi hijo se había ido mucho antes de que Carmen derramara aquella taza de café. Ha pasado 1 año desde que se dictó la sentencia en la audiencia provincial. Hoy,
El aire de Madrid se siente distinto, más puro. Ya no vivo en el chalet de La Moraleja, aquel lugar guardaba demasiados fantasmas y el eco de una traición que casi me cuesta la vida. Ahora vivo en un ático cerca del Retiro, donde el ruido de la ciudad me recuerda que sigo vivo y que cada segundo es un regalo. Mi empresa, Calderón Promociones S.A., ya no es el centro de mi existencia. He delegado la gestión en un consejo de administración profesional, pero he dedicado la mayor parte de mi fortuna y mi tiempo a la Fundación Calderón. En estos 12 meses, hemos ayudado a más de 300 personas mayores en España que sufrían abusos financieros o maltratos por parte de sus propios familiares. Lo que empezó como una tragedia personal se ha convertido en un escudo para los más vulnerables. Carmen sigue a mi lado, aunque ya no como empleada. Es la directora honoraria de la Fundación. Hace poco, su labor fue reconocida a nivel nacional, incluso salió en los informativos como un ejemplo de integridad y valentía. Sin ella, yo sería hoy una entrada en el registro civil y una esquela en el periódico. Ella no solo salvó mi vida, sino que me devolvió la fe en la lealtad, esa que no se hereda por la sangre, sino que se construye con los años y los actos. Marcos me escribe cartas desde Soto del Real. Me llegan sobres con el sello de la institución penitenciaria cada mes. No he abierto ni uno solo. No hay nada que él pueda decir en papel que borre lo que vi en aquellas grabaciones. Algunos me llaman rencoroso, pero yo lo llamo supervivencia. He aprendido que la familia no es un derecho de nacimiento, sino un privilegio que se gana día a día. A mis 67 años, me doy cuenta de que pasé gran parte de mi vida creyendo que el éxito eran los números en una cuenta corriente o los metros cuadrados de un edificio. Estaba equivocado. El éxito es despertarse por la mañana y saber que las personas que te rodean no están contando los minutos para que dejes de respirar. Esta es mi historia, la historia de un hombre que tuvo que estar a punto de morir para aprender a vivir de verdad. Si comparto esto, no es por morbo, sino como una advertencia. No ignores las señales. No permitas que el amor ciego te impida ver la codicia. Y, sobre todo, recuerda que la verdadera lealtad vale más que cualquier imperio inmobiliario. A veces, cuando tomo mi café por la mañana, siempre preparado por mí mismo o en un lugar de confianza, miro el horizonte de Madrid y doy gracias. Gracias a Dios, a la justicia y, sobre todo, a Carmen. La vida me dio una segunda oportunidad y pienso aprovecharla ayudando a quienes, como yo, alguna vez estuvieron ciegos ante el veneno en su propia casa. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Me llamo Gabriel Ferrán. Tengo 62 años y, hasta hace poco, creía que la vida me había sonreído tras jubilarme de mi pequeña empresa de logística en Madrid. Esa mañana del 16 de diciembre, un sábado frío en mi casa de la Sierra de Guadarrama, todo parecía transcurrir con la calma habitual. El suelo estaba cubierto por una fina capa de escarcha y yo solo pensaba en tomarme mi café mientras leía el periódico en la tableta. No planeaba nada más complicado que ir a la ferretería por un par de herramientas. A las 10:30 sonó el teléfono. Era un sonido cortante, urgente. En la pantalla aparecía el nombre de Lucía, mi nuera. Al descolgar, solo escuché sollozos rotos. ¿Lucía? ¿Qué pasa? ¿Dónde está Adrián? Pregunté, sintiendo un vuelco en el estómago. Suegro, es Adrián. Ha habido un accidente. Un choque frontal en la A6, logró decir entre gritos de pánico. Está en el Hospital Clínico San Carlos. Dicen que su estado es crítico. Tienes que venir ya, por favor. No saben si pasará del mediodía. Sentí que la habitación daba vueltas. Mi taza de café golpeó la encimera, derramando el líquido oscuro sobre el mármol. Mi pecho se apretó. A mis 62 años,
Mi corazón aún no sabía manejar el miedo de esa manera. Adrián, mi hijo. Recordé cuando cumplió los 18 y le enseñé a conducir mi viejo Seat, sus manos temblorosas sobre el volante y mi mano en su hombro, diciéndole: confío en ti, hijo. Ahora, ese mismo hijo estaba luchando por su vida a 1 hora de distancia. Date prisa, por favor, suplicó ella antes de colgar. No lo pensé. Subí corriendo al dormitorio y agarré la mochila que estaba sobre la silla junto a la ventana. Lucía la había preparado el día anterior, cuando pasaron a visitarme. Me dijo que deberíamos hacer un viaje juntos pronto y que me dejaba algunas cosas listas por si acaso. Qué detallista, pensé en aquel momento. Sin mirar el contenido, metí una muda de ropa, calcetines y el cargador del móvil. La mochila pesaba más de lo que recordaba, pero no me importó. Bajé las escaleras, cogí las llaves de mi Lexus S350 azul y salí al garaje. Lancé la mochila al asiento del copiloto y arranqué. El motor rugió suavemente. No esperé a que se calentara, salí quemando neumáticos sobre la nieve hacia la autovía, con las manos apretando el volante con una fuerza innecesaria. Aguanta, Adrián. Ya voy. Llevaba casi 1 hora de trayecto cuando empecé a notar algo extraño. El coche se sentía pesado, como si arrastrara un lastre invisible. Había una vibración constante que subía por la columna de dirección, un zumbido que no era el habitual del asfalto. Me dije que sería la alineación o los neumáticos, pero la inquietud no me abandonaba. Tenía la garganta seca. Recordé que Lucía había metido agua en la mochila. Vi una señal de área de servicio a 2 kilómetros y decidí desviarme. El lugar estaba casi desierto, con apenas un par de camiones estacionados al fondo. Aparqué, apagué el motor y abrí la mochila. Busqué entre la ropa la botella de agua, pero mis dedos tropezaron con algo que no reconocí. Al apartar una camisa doblada, vi una caja negra del tamaño de un libro de bolsillo. Era metálica, pesada, con finos cables recorriendo los bordes y una pequeña luz LED que parpadeaba lentamente. Rojo. Encendido, apagado, encendido, apagado. Me quedé helado. ¿Qué era eso? La saqué con cuidado. Estaba fría al tacto y la luz pulsaba como un corazón. Vi un pequeño interruptor en el lateral. Sin querer, mi pulgar lo rozó. Clic. La luz roja cambió a amarillo y el dispositivo empezó a pitar. Beep, beep, beep. Más rápido que mi pulso, más fuerte que el viento de la sierra. Mis manos se entumecieron. Lo dejé sobre el asiento, intentando buscar una explicación lógica. ¿Un localizador GPS? ¿Una alarma médica? No, nada de eso tenía sentido. Eso no se mete en una mochila por error. Eso se esconde. Y Lucía, la mujer en la que había confiado, lo había puesto ahí. O peor aún. Adrián. Mi mente luchó contra ese pensamiento. Mi hijo no haría algo así. Pero el aparato seguía pitando y recordé la sensación de peso en el coche. Miré mi móvil en el posavasos. Podía llamarlos, preguntar. Pero un instinto primitivo me detuvo. Un frío helador se instaló en mis entrañas. 3 kilómetros atrás había visto un cartel. Cuartel de la Guardia Civil. Envolví el dispositivo en una camiseta, lo metí de nuevo en la mochila y cerré la cremallera. Con las manos temblando, arranqué el coche, pero no volví a la autovía en dirección a Madrid. Giré hacia la salida del cuartel. No llamé a Adrián ni a Lucía. El instinto me decía que las únicas personas en las que podía confiar en ese momento llevaban uniforme. 5 minutos después, entraba en el aparcamiento del puesto de la Guardia Civil. Era un edificio pequeño de ladrillo, con la bandera de España colgando lacia por el frío. Agarré la mochila y caminé hacia la entrada. Dentro olía a café quemado. Un guardia joven levantó la vista y,
Al ver mi cara y lo que llevaba, se puso en alerta. ¿Se encuentra bien, señor? ¿En qué puedo ayudarle? Puse la mochila sobre el mostrador, la abrí y saqué el objeto envuelto en la camiseta. La luz amarilla parpadeaba a través de la tela. He encontrado esto en mi bolsa, dije con una voz que no reconocía como mía. No sé qué es. El guardia se asomó y su rostro se volvió de papel. Señor, no lo toque. Atrás. Una puerta se abrió detrás de él y salió un hombre de unos 50 años, de ojos afilados y pelo canoso. Llevaba una placa de inspector de la Policía Nacional en el cinturón, debía de estar allí por algún caso conjunto. Su mirada se clavó en el dispositivo y su expresión cambió al instante. Todo el mundo fuera. Ordenó. Su voz cortó el aire como una cuchilla. Ahora. El inspector, que según su placa se apellidaba Vargas, cogió su radio de inmediato. Aquí Vargas. Necesito al TEDx en el cuartel de urgencia. Posible detonador remoto. Repito, posible detonador. Aquellas palabras me golpearon como un puñetazo en el esternón. ¿Detonador? Vargas me miró fijamente. Caballero, necesito que salga fuera ahora mismo. No toque nada más. Lo seguí hacia el exterior, sintiendo que las piernas me fallarían en cualquier momento. ¿Cómo se llama? Preguntó Vargas mientras nos alejábamos. Gabriel. Gabriel Ferrán. Señor Ferrán, ¿de dónde ha sacado ese aparato? De mi mochila. Iba hacia Madrid. Mi hijo está en el hospital. O eso creía. Mi nuera me preparó la bolsa. Vargas levantó una mano para que me detuviera. 15 minutos después, una furgoneta oscura entró en el recinto. Eran los especialistas en desactivación de explosivos. 2 agentes con equipo táctico entraron, examinaron el objeto y hablaron en voz baja con Vargas. Luego, uno de ellos salió. Inspector, tenemos que revisar su vehículo. Mi Lexus estaba a pocos metros. Los técnicos se acercaron con espejos extensibles para mirar los bajos. Uno de ellos se arrodilló, deslizó una cámara bajo el asiento del conductor y se quedó rígido. Luego se levantó y le hizo una señal a Vargas. Tienes que ver esto. Vargas se acercó, miró y apretó la mandíbula. Se giró hacia mí. Señor Ferrán, venga aquí. Caminé sobre unas piernas que apenas me sostenían. El técnico sostenía el espejo en ángulo bajo mi asiento. Allí, montado en el chasis, había un paquete gris con cables y un pequeño receptor parpadeando. S4, dijo el técnico en un susurro. Casi 2 kilos. Suficiente para pulverizar el coche y a cualquiera que esté dentro. El mundo se inclinó. Me desplomé sobre el bordillo de la acera, con la visión borrosa y el pecho hundiéndose. Vargas se puso de cuclillas a mi lado. Señor Ferrán, ¿quién ha tenido acceso a su coche? Mi hijo. Susurré, y su mujer. Pero no. Son mi familia. ¿Dónde están ahora? En el Clínico San Carlos. Adrián tuvo un accidente esta mañana. Lucía me llamó. Por eso conducía yo hacia allí. Los ojos de Vargas se entrecerraron con sospecha. Señor Ferrán, creo que debería llamar a ese hospital ahora mismo. Me tendió su propio teléfono. Con las manos dándome espasmos, marqué el número de urgencias del clínico. Servicio de admisión de urgencias, dígame, respondió una voz neutra. Mi hijo. Mi voz se quebró. Adrián Ferrán. Ha entrado esta mañana por un accidente de tráfico. Está crítico. Hubo una pausa eterna mientras consultaban los registros. Lo siento, señor. No tenemos a ningún paciente con ese nombre. No ha habido ingresos que coincidan con esa descripción en todo el día.
El teléfono se me resbaló de la mano y golpeó el asfalto con un sonido seco. Vargas lo recogió y cortó la llamada. Se sentó a mi lado en el bordillo. Señor Ferrán, dijo con suavidad, creo que alguien quería borrarle del mapa. Y creo que usted sabe perfectamente quién ha sido. No podía hablar. No podía respirar. Todo había sido un montaje. La llamada, el pánico, el amor en la voz de Lucía cuando me suplicaba que me diera prisa. Todo era una trampa para que me quedara solo en la carretera, conduciendo rápido y desesperado hacia mi propia muerte. Mi hijo. El niño que crié solo después de que su madre falleciera. Él puso la bomba en el coche. Su mujer metió el detonador en mi mochila. Me querían muerto, y casi lo consiguen. Me quedé allí sentado, tiritando, mirando la escarcha y comprendiendo la verdad con una claridad brutal. Cada detalle había sido diseñado. El momento justo, la mentira, la urgencia de la carretera. Contaron con que el amor me cegaría, que el miedo me empujaría a correr y que la velocidad haría el resto. Si no me hubiera detenido, si no hubiera mirado dentro de esa mochila, me habría desvanecido en un silencio de fuego. Hubiera sido otro trágico accidente explicado por las autoridades, quienes nunca habrían sospechado la verdad. Una hora más tarde, me encontraba en el despacho del inspector Vargas. Era una habitación angosta que olía a café recalentado y a algo que no sabría definir. Quizás desesperación. Las paredes estaban forradas de archivadores y la mesa sepultada bajo expedientes. Vargas me había dado agua y tiempo para dejar de temblar. Entonces, deslizó una carpeta de color paja sobre la mesa. Necesita ver esto, Gabriel, dijo en voz baja. La abrí. La primera página era un extracto bancario con el nombre de mi hijo, Adrián Ferrán, en la parte superior. Había números rojos por todas partes. Su hijo debe casi $500,000, explicó Vargas. Inversiones en criptomonedas, tarjetas de crédito, apuestas online. Se está ahogando. Me quedé mirando la cifra. 500.000 euros. ¿Cómo no me había dado cuenta? Vargas sacó otro documento. Una póliza de seguro de vida activada hacía apenas un mes a mi nombre. La suma asegurada era de 2 millones de euros. El único beneficiario. Adrián Ferrán. Mis manos se entumecieron de nuevo. Yo no firmé esto. Lo sabemos. Forense ha comparado la firma. Es una falsificación. La caligrafía coincide con la de su nuera, Lucía. Vargas pasó una foto sobre la mesa. Era Lucía, sonriendo, guapa. Ella investigó sistemas de detonación remota en la Internet profunda, descargó manuales de instrucciones, continuó el inspector. Ella planeó esto, señor Ferrán. Cada detalle. Su hijo es débil, Gabriel. No es que sea un criminal nato, es simplemente una realidad. Hundido en deudas, desesperado. Ella le dio una salida y él la tomó. Pensé en Adrián de niño, cuando le enseñé a montar en bici o cuando le ayudaba con los deberes de lengua. Lo crié solo tras la muerte de su madre, le di todo. La casa, el dinero, el afecto. Y así era como me pagaba. Las lágrimas llegaron y no pude detenerlas. Vargas no dijo nada, simplemente me dejó llorar con el rostro entre las manos. Señor Ferrán, dijo tras un minuto, podríamos arrestarlos ahora por intento de asesinato y fraude, pero se buscarán abogados. Alegarán que el dispositivo falló, que fue un accidente. Podrían estar en la calle en pocos años. Me sequé la cara con el dorso de la mano y lo miré a los ojos. Oh, continuó Vargas, inclinándose hacia adelante, podemos hacerles creer que lo consiguieron. Dejaremos que intenten cobrar el seguro. Los atraparemos en el acto, con pruebas que ningún juez podrá negar. ¿Qué necesita que haga? Pregunté.
Algo brilló en los ojos de Vargas. Desaparezca. Miré la carpeta, las deudas, la foto de Lucía y esa póliza con mi firma falsificada. Me querían fuera del mapa, así que eso es exactamente lo que les daríamos. Dígame el plan, dije. Simularemos su muerte. Un accidente, una tragedia, asintió Vargas. Ellos harán el papel de familia desconsolada. Y cuando entren en la oficina de la aseguradora, cuando sonrían y firmen los documentos, estaremos esperando. Me eché hacia atrás en la silla. Mi hijo, mi propio hijo. Pero ya no era mi niño, era un extraño. Un extraño que intentó borrarme por dinero. Hágalo, sentencié. Vargas se levantó y me estrechó la mano. Y en ese instante, Gabriel Ferrán dejó de existir. Para las 5 de la tarde, habíamos llegado a una cantera de piedra caliza abandonada a las afueras de la ciudad. Un lugar olvidado por el mundo, con acantilados escarpados y caminos que no llevaban a ninguna parte. Mi Lexus azul estaba solo en medio del claro, como un fantasma a punto de convertirse en evidencia. Yo me encontraba detrás de una barrera de hormigón a 200 metros, junto a Vargas y el equipo del TEDx. Un técnico colocó un maniquí de pruebas en el asiento del conductor para simular mi cuerpo. Otro posicionó mi cartera y uno de mis zapatos cerca de la zona del impacto, objetos que sobrevivirían para identificar a la víctima, yo. Señor Ferrán, quizá prefiera mirar hacia otro lado, dijo el jefe de la unidad. No, negué con la cabeza. Necesito ver esto. El equipo terminó los preparativos. Uno sostenía el detonador remoto. Vargas me preguntó si estaba listo. No lo estaba, pero dije que procedieran. Detonación en 5, 4, 3, 2, 1. Apretó el botón. La explosión rasgó la cantera como un trueno. Una enorme bola de fuego naranja y roja brotó de debajo de mi coche, con un humo negro en espiral hacia el cielo. El Lexus se elevó del suelo, dio una vuelta en el aire y cayó convertido en un montón retorcido de metal ardiente. El sonido rebotó en los acantilados, brutal y seco. Sentí la onda de choque en mi pecho. Se suponía que ese debía ser yo. Ardiendo, borrado, desaparecido. Mis rodillas flaquearon. Vargas puso una mano en mi hombro y me preguntó si estaba bien. No estaba seguro de si volvería a estarlo alguna vez. 2 horas después, me encontraba en un piso franco al otro lado de la ciudad. Un apartamento pequeño de paredes beige y muebles insulsos, el tipo de lugar en el que nadie se fija. Vargas me dijo que no saliera y que no usara el teléfono. El mundo debía creer que me había ido. Encendió la televisión y puso las noticias locales. Allí estaba. Una foto de mi coche ardiendo en el arcén de la autovía. Última hora, decía la presentadora. Gabriel Ferrán, de 62 años, empresario jubilado, ha fallecido esta tarde en una explosión de su vehículo en la A6. Las autoridades investigan las causas, aunque los primeros informes sugieren un posible fallo mecánico. El señor Ferrán viajaba solo y le sobreviven su hijo y su nuera. Mi foto apareció en pantalla, una de hace 5 años, sonriente. Debajo, un texto blanco. In Memoriam 1962 a 2024. Me quedé mirando mi propia cara, mi propio final. No parecía real. Vargas quitó el sonido. Ahora esperamos. Los vigilaremos. Tendrán que reaccionar, interpretar el papel de familia devastada. Y cuando crean que es seguro, irán a por el dinero del seguro. Ahí es cuando los cazaremos. Yo era un fantasma ahora. Observando, esperando. Y cuando mi hijo y su mujer vinieran a por el dinero, cuando sonrieran al firmar los papeles, yo estaría allí. No muerto, solo invisible. Esa misma noche, a las 8, me encontraba en el piso franco frente a una serie de monitores.
El inspector Vargas había instalado cámaras ocultas y micrófonos en el tanatorio y en mi propia casa apenas unas horas antes. Podíamos verlo y oírlo todo. Vi a mi hijo entrar en esa sala fría y estéril del depósito. Tenía la cara roja y los ojos hinchados por el llanto. Lucía caminaba a su lado, con una mano en su hombro, vestida de un negro riguroso y sin maquillaje. La viva imagen de una nuera desolada. El forense los guió hasta una mesa cubierta por una sábana blanca. Debajo no estaba yo, sino un cuerpo que el equipo de Vargas había preparado, quemado más allá de toda posibilidad de reconocimiento. Cuando el forense retiró la sábana lo justo para que vieran, Adrián se dio la vuelta tapándose la boca con la mano, con los hombros sacudidos por los sollozos. Ese es mi padre, susurró. Lucía, sin embargo, se acercó al cuerpo. Su rostro no cambió, se mantuvo tranquila, bajo control. Puso una mano sobre la sábana con una suavidad gélida. Sí, dijo ella suavemente. Es Gabriel. Ver a mi hijo desplomarse en una silla, llorando desconsoladamente mientras ella lo abrazaba y le susurraba cosas al oído, me provocó un dolor físico en el pecho. Ese es su hijo, Gabriel, dijo Vargas a mi lado. Yo no pude responder. Una hora más tarde, la escena se trasladó a mi casa en la sierra. Las cámaras registraban el salón, la cocina y hasta el dormitorio. Adrián entró primero y tiró su abrigo en el sofá. Lucía cerró la puerta tras ella y soltó un largo suspiro, como si hubiera estado conteniendo el aliento durante años. Ya está, dijo ella. La cara de mi hijo cambió al instante. Ya no estaba roja, solo parecía cansado. ¿Está segura de que la póliza es sólida?, preguntó. Lucía sonrió, una sonrisa afilada y ambiciosa. 2 millones de euros, cariño. Totalmente sólida. Solo tenemos que esperar a que se cierre la investigación del accidente y cobraremos el cheque. ¿Y si se dan cuenta de algo?, murmuró Adrián con miedo. No lo harán, lo cortó ella mientras servía 2 copas de coñac. El coche no existe. Él no existe. No hay testigos. No hay cabos sueltos. Por nosotros. Brindaron. Verlo sonreír y beber en mi salón me dejó una sensación de frío absoluto en el alma. A las 11 de la noche, decidimos empezar a jugar con sus mentes. Ellos estaban arriba, preparándose para dormir, cuando activamos remotamente el equipo de música del salón. Empezó a sonar una melodía de piano que yo conocía de memoria. Un forgettable de Nat King Cole, la canción favorita de mi difunta esposa. Adrián apareció en lo alto de las escaleras, frunciendo el ceño. ¿Has puesto tú la música?, preguntó a Lucía. Bajaron juntos, despacio. El equipo de música estaba donde siempre, junto a la chimenea. Adrián lo miró aterrorizado. Yo apagué esto, dijo con la voz temblorosa. Pues apágalo otra vez, respondió Lucía, aunque ella también parecía nerviosa. Él pulsó el botón y el silencio volvió a la sala. Lucía soltó una risa forzada, diciendo que sería algún problema eléctrico de la casa vieja. Pero Adrián no dejaba de mirar alrededor como si buscara a alguien en las sombras. Estamos plantando la semilla de la duda, comentó Vargas desde el piso franco, mañana apretaremos más. El domingo por la noche, Adrián se fue a la cama temprano, seguido por Lucía. No sabían que el equipo de Vargas había entrado en la casa mientras ellos salieron a cenar. Vi a través de la cámara del dormitorio cómo Adrián se metía en la cama y, al acomodar la almohada, sintió algo duro. Metió la mano y sacó el detonador, el mismo dispositivo negro que él mismo había escondido en mi mochila. La luz amarilla parpadeaba de forma constante y, pegada a la parte superior, había una nota escrita a mano. Se te olvidó apagar esto, hijo. Papá. Adrián soltó un grito de puro terror y lanzó el aparato al otro lado de la habitación. No, no, no. Chillaba.
Lucía entró corriendo, pálida como la cera. ¿Cómo ha llegado esto aquí? Gritó Adrián señalando el suelo con manos espasmódicas. Se supone que estaba con él en el coche. Sabe que estoy vivo. Él lo sabe. Lucía le cruzó la cara de un bofetado. Cállate y contrólate. Vimos el cuerpo, ¿recuerdas? Está muerto. Adrián se hundió en la cama, llorando y meciéndose. Entonces, ¿quién ha sido? Susurraba. No lo sé, dijo ella con voz de hielo, pero en 3 días tenemos el dinero. Solo 3 días más. Puedes aguantar 3 días. Cerré los ojos cuando escuché a mi hijo murmurar a través del micrófono. Lo siento, papá. Lo siento. Algo terminó de romperse dentro de mí. El jueves, 21 de diciembre, llegó el día de la cita en la aseguradora, en un edificio acristalado de la Castellana, en Madrid. No tenían ni idea de que la oficina del director se convertiría en su sala de juicios. El jueves, 21 de diciembre, la sede de la compañía de seguros ocupaba la planta 40 de una torre de cristal en el Paseo de la Castellana. Ventanales de suelo a techo, una mesa de caoba pulida y 3 hombres trajeados esperaban lo que sería un ajuste de cuentas fraguado durante décadas. Adrián y Lucía entraron vestidos de negro, profesionales y serios. Lucía estrechó la mano del director con una suavidad calculada. Gracias por recibirnos en un momento tan difícil, dijo ella con voz queda. El director, un hombre de unos 60 años y pelo canoso, asintió con sobriedad. Nuestras condolencias. Tomen asiento, por favor. Se sentaron. Lucía entrelazó sus manos sobre la mesa, mientras la pierna de Adrián no dejaba de moverse bajo el escritorio, delatando una energía nerviosa. El director deslizó una pila de documentos hacia ellos. Antes de procesar el pago de los 2 millones de euros, tenemos un procedimiento estándar. Revisaremos la cronología del incidente. Adrián asintió rápidamente, ansioso por terminar. El director pulsó un botón y una gran pantalla descendió del techo mientras las luces se atenuaban. Estas imágenes, explicó el director con calma, fueron recuperadas del sistema de seguridad de la casa de su padre. La pantalla mostró el garaje. Sábado, 16 de diciembre, 2:17 de la madrugada. 2 figuras aparecieron moviéndose con sigilo. Eran Lucía y Adrián. En el video, Adrián se arrodillaba junto al Lexus azul, abría la puerta y se deslizaba debajo para asegurar un pequeño paquete negro. Mientras tanto, Lucía guardaba el detonador en una mochila sobre el banco de trabajo y la dejaba lista junto a la puerta. La evidencia era innegable. El rostro de Adrián se volvió blanco y el sudor estalló en su frente. Lucía se levantó bruscamente. Esto es falso. Está editado. Es un defake, gritó ella. Estas imágenes proceden de cámaras que su padre instaló 2 semanas antes, con copia en la nube, respondió el director sin inmutarse. Él no tenía cámaras en el garaje, siseó Lucía. En realidad, si las tenía, dijo una voz firme desde la puerta. Adrián se giró y se quedó petrificado. Yo, Gabriel Ferrán, entré en la sala con un traje gris, vivo y sano. Mi hijo abrió la boca, pero no salió ningún sonido, hasta que finalmente colapsó en la silla sollozando y cubriéndose la cara. Lucía intentó huir hacia la salida, pero el inspector Vargas bloqueó su camino junto a 2 agentes uniformados. Lucía Ferrán, queda usted arrestada, dijo Vargas con frialdad. Ella forcejeó mientras le ponían las esposas. Fue él. Gritó señalando a Adrián con odio, él lo planeó todo. Él me manipuló. Adrián levantó la vista, con lágrimas recorriendo sus mejillas. Mentirosa. Fue idea tuya. Tú lo investigaste. Me dijiste que así seríamos libres. Eres patético. Débil, tal como decía siempre tu padre,
le escupió ella antes de que los agentes se la llevaran a rastras por el pasillo. Me acerqué lentamente a mi hijo y me detuve a pocos metros. Él me miró con el rostro roto. Papá, lo siento. Ella me obligó. Estaba desesperado, balbuceó. Me diste un beso de despedida, me dijiste que condujera con cuidado y me llamaste papá, sabiendo que me enviabas a la muerte, mi voz era puro hielo. No me insultes con disculpas ahora. Los agentes le pusieron las esposas y se lo llevaron mientras él seguía repitiendo lo siento hasta que las puertas del ascensor se cerraron. Me quedé solo en mitad de la sala, mirando hacia el vacío. Justicia se había hecho, pero el dolor de la traición es algo que se queda para siempre. 6 meses después, en el juicio en la Audiencia Provincial de Madrid, Lucía fue condenada a prisión permanente revisable por asesinato en grado de tentativa y falsedad documental. Adrián recibió una pena de 25 años de cárcel. Hoy vivo en un pequeño apartamento en la zona de Chamberí. Vendí la casa de la sierra y doné la mayor parte del dinero. 3 mañanas a la semana soy voluntario en un centro de mayores, donde leo a quienes ya no ven bien. Por las tardes, me siento en mi pequeño balcón y veo el sol ponerse sobre los tejados de Madrid. Perdí a mi hijo, pero salvé mi alma. Adrián me escribe cartas desde la cárcel, no las leo. Él y Lucía están envejeciendo entre rejas, solos y olvidados. Y yo, Gabriel Ferrán, por fin soy libre. Esta es mi historia real, un recordatorio de que el dinero corrompe y que la avaricia es un veneno que destruye familias. Aprended de mi error. No confiéis ciegamente y recordad que nada en esta vida, ninguna herencia, vale más que la integridad. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.